Bienvenidos al curso Cartas Pastorales. Mi nombre es Carlos Camacho y seré su facilitador a lo largo de este importante curso. Vamos a tener esta primera clase, una clase introductoria de esta materia. Las cartas pastorales tienen un gran interés, puesto que su contenido habla sobre la organización de la iglesia. Por lo tanto, son epístolas muy útiles para el establecimiento de nuevas obras, muy apreciada por los misioneros. El nombre de cartas pastorales viene del año 1726, cuando un erudito llamado Paul Anton dio una serie de conferencias sobre estas epístolas y les denominó cartas pastorales y se quedó pues con ese nombre de cartas pastorales. Estas cartas siempre se han considerado aparte, ¿verdad? Como un grupo aparte de las cartas, del resto de las cartas de Pablo. Y claro, una de las razones obvias es que fueron escritas pues a personas, junto con la pequeña carta de Filemón. Estas cartas, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, fueron escritas a personas. Y aunque fueron escritas a personas, eso no significa que no sean cartas públicas. Como se evidencia que el Espíritu Santo nos las ha dado para nuestro beneficio y para el beneficio de la iglesia a lo largo de toda la historia. Bienvenidos pues a esta primera clase de primera y segunda y Tito, ¿no? Primera, segunda Timoteo y Tito, las cartas pastorales. Les invito a abrir sus Biblias, porque esta introducción comienza pues en el verso 1. Les invito pues a abrir sus Biblias en el capítulo 1 de Primera de Timoteo. Y a lo largo que vamos, en la medida que vamos estudiando y avanzando, vamos presentando ciertos contextos que forman parte pues de la introducción de estas cartas. Bueno, lo primero que podemos ver acá, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Así comienza esta carta denominada Primera de Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Para muchos estudiosos de las Escrituras, no consideran que esta carta o estas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo. Y hay algunas razones de eso, y interesantes razones. Una de las razones es que Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito nos muestran una iglesia muy organizada, una iglesia con ancianos pagados, incluso aquellos que no solamente se ocupaban de dirigir, de servir, sino también de enseñar. Pablo o el autor de la carta sugería de que se le debe dar doble honor. Es decir, era una iglesia ya organizada con sus ancianos, habían diáconos, había el cuidado de las viudas, y para muchos esta iglesia elaborada, organizada, fue tiempo después que el apóstol Pablo. Por esa razón, algunos no consideran que estas cartas fueron escritas por el apóstol. Así que cuando aparece aquí en el encabezamiento de la carta, Pablo, apóstol de Jesucristo, puede ser un seudónimo, como lo dicen. Esa es una de las razones. Otra de las razones es que en la carta aparecen algunos credos.
Es decir, la carta muestra el periodo de los credos, y los credos vinieron por el siglo II. Por esa razón, algunos también no consideran que la carta fue escrita por el apóstol Pablo. Por ejemplo, en estas cartas pastorales, llamadas pastorales, el significado de la palabra fe es diferente a como el apóstol Pablo lo usó en sus epístolas. Por ejemplo, en Romanos, cuando hablaba de la palabra fe, su significado era un significado de confianza en Jesucristo. Poner, ¿verdad?, todo nuestro interés, nuestra obediencia a Jesucristo. Ese era el significado de la palabra fe en las epístolas del apóstol Pablo. Pero en estas cartas, la palabra fe tiene un significado como de creencias, doctrinas, como un sistema, como ortodoxia. Entonces vemos, por esa razón es que algunos no consideran estas cartas, llamadas cartas pastorales, como el autor, pues, al apóstol Pablo. La tercera razón es que el contexto, o lo que vemos nosotros en la carta, el propósito de las cartas, uno de los propósitos es combatir el gnosticismo. Es decir, hay clara evidencia de la presencia del gnosticismo, de refutación a esas enseñanzas del gnosticismo. Y el gnosticismo para muchos aparece pues prácticamente a finales del primer siglo, así que no pudo haber sido el apóstol Pablo el escritor de esta carta, o esta carta fue escrita tiempo después del apóstol. Estoy dando algunas razones porque nos pone a pensar, y a mi juicio todo eso tiene su respuesta, y lo vamos a estar viendo a lo largo pues de este curso. ¿Sí? Otra de las razones, y tal vez una de las más importantes, es el vocabulario. Permítanme compartir con ustedes acá, aunque vamos a ver unos datos muy interesantes sobre el vocabulario. Ok. Fíjense que lo del vocabulario es el argumento más poderoso, pues, contra el origen paulino. Es un hecho que aparece muy claro en la versión griega. No en las traducciones no se puede apreciar esto, pero sí en las versiones griegas. El número total de palabras en ellas es de 902. En todas las cartas pastorales hay un total de 902 palabras, de las cuales 54 son nombres propios, y de estas 902 palabras, de estas 902 palabras, no menos de 306 nunca aparecen en las otras cartas. Nunca aparecen en las otras cartas de Pablo, ¿no? Por esa razón, como no aparecen esas palabras del apóstol Pablo en las otras epístolas, entonces por eso es que consideran de que estas cartas pastorales, llamadas pastorales, no fue escrita por el apóstol Pablo. Claro, y estamos hablando de un tercio del vocabulario. Aparecen estas cartas pastorales, pero no aparecen en las otras epístolas. Bien, otro dato importante sobre este aspecto gramatical es que también muchas de las palabras favoritas de Pablo están ausentes por completo de las pastorales. Por ejemplo, la palabra estauros, que es cruz, y estauron, que es crucificar,
Aparecen 27 veces en las otras cartas de Pablo y nunca en las pastorales. Eleuteria y las palabras afines que tienen que ver con libertad aparecen 29 veces en las otras cartas de Pablo y nunca en las pastorales. Ios, que significa hijo, y eutesia, que significa adopción, aparecen 46 veces en las otras cartas y nunca en estas cartas pastorales. Lo que es más, el griego es un idioma que tiene muchas pequeñas palabras llamadas partículas y enclíticas. Algunas veces indican un tono de voz. Todas las oraciones griegas están unidas a la oración que las precede. Y estas pequeñas palabras introducibles son las uniones. Ahora, de esas partículas enclíticos, preposiciones y pronombres aparecen 112 en las otras cartas de Pablo, que las utiliza un total de 932 veces, pero no aparece nunca en las pastorales. Entonces, claramente aquí hay algo que debe ser explicado, debido a que la fuerza del vocabulario y el estilo, bueno, difieren bastante de las otras epístolas, pues, del apóstol Pablo. Por eso es que algunos encuentran muy difícil creer que Pablo escribió las epístolas pastorales. Bueno, eso tiene pues su explicación, y podría adelantar de que, o por lo menos pues lo que he leído, qué explicación hay acerca de esto, y es que los temas encontrados en las cartas pastorales, como es la organización de la iglesia, no aparecen en las otras epístolas. Por tal razón se requiere un nuevo vocabulario para describir la organización y presentar nuevos conceptos. Me gusta ese argumento. Yo sigo creyendo que estas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo, a pesar de la diferencia pues de vocabulario y de estilo. Sencillamente el apóstol estaba presentando un nuevo tema, nuevos conceptos sobre la iglesia. Muy bien. Otro de los puntos interesantes sobre estas cartas pastorales, y por los cuales algunos no creen que fue escrita por el apóstol Pablo, es que lo que aparece en las cartas no se menciona en el libro de los Hechos. Por ejemplo, la misión en Creta, luego en Necópolis, si pasa de Creta, luego pasa a Macedonia. Esa misión no aparece en el libro de los Hechos. Como podemos observar, el libro de los Hechos termina con el encarcelamiento de Pablo en Roma. Y no dice más nada. ¿Qué pasó después? Bueno, eso vamos a ver, esas nuevas hipótesis, qué pasó después, porque sí, la única manera de aceptar de que estas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo es aceptar de que tuvo su libertad después de Roma. Cuando termina ya en Hechos 28, Pablo encarcelado, después de esos 2 años, él tuvo que haber salido de Roma. En la próxima clase vamos a tratar un poco más acerca de este punto, sobre la vida de Pablo después de su encarcelamiento, después de su libertad. Bien, entonces, en conclusión, hermanos,
a pesar de que el contexto en que se desarrolla o en que se desarrolló la iglesia en ese tiempo era un contexto de gnosticismo, eso significa, eso significa de que estaban apareciendo los primeros pensamientos acerca del gnosticismo, que luego pues se fortalecieron a finales del primer siglo. En la próxima clase también vamos a tocar un poco acerca de esas enseñanzas que el apóstol Pablo tuvo que tratar en estas cartas denominadas cartas pastorales. Bien, por ahora vamos a tener pues este panorama total sobre las cartas pastorales. Fue escrita por el apóstol Pablo. Ese es mi criterio. Fue escrita por el apóstol Pablo. El tiempo en que fue escrita por el apóstol Pablo está entre el año 63 a más o menos el año 65-66, que fue escrita su última epístola, segunda de Timoteo. Ese es mi criterio sobre estas cartas. Pablo, apóstol de Jesucristo. Ya sabemos el significado pues de la palabra apóstol, es un enviado de Jesucristo en persona. La palabra apóstol también es usado, por ejemplo, en el caso de Bernabé, cuando Pablo y Bernabé fueron comisionados para su primer viaje misionero, pero también fueron enviados por la iglesia, apóstoles de la iglesia en Antioquía. Entonces la palabra apóstol tiene varios, dependiendo del contexto, puede ser enviado de Jesucristo, enviado de la iglesia. Hoy en día se puede utilizar esa palabra apóstol como enviado pues, de una iglesia en particular. Pero cuando el apóstol se presenta, Pablo, apóstol de Jesucristo, es que Jesucristo en persona fue el que lo envía a predicar. Es el que lo envía a cumplir pues la gran comisión. Sabemos que el apóstol Pablo, todos conocemos un poco acerca de su vida, tuvo un encuentro con el Señor camino a Damasco y allí el apóstol pues recibe el llamado de Jesucristo. Cuando leemos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces vemos claramente lo que yo recibí del Señor, así lo dice el apóstol Pablo. Entonces, es un apóstol de Jesucristo. Con la misma autoridad de los apóstoles que Jesús escogió cuando estuvo aquí en la tierra. El apóstol fue el único hombre escogido después de la resurrección de Jesucristo. Él fue el único hombre escogido como apóstol. Claro, claro que hubo una especie de suerte para sustituir a Judas, y fue sustituido por Matías. Pero el apóstol Pablo fue elegido de una manera con un encuentro personal. El mismo Jesús lo eligió en persona después de la resurrección. Es el único que ha sido escogido de esa manera. Por eso es que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador. Llama a Dios nuestro Salvador. Podríamos hablar que menciona pues indirectamente a Jesucristo como Dios. Y bueno, y eso es lo que dice la Escritura. Es un misterio que
el apóstol Pablo va a aclarar un misterio que va a presentar, y como parte pues de algunos que se encuentran en 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, ver a Jesús es ver a Dios. ¿Cómo es Dios? O en otras palabras, si Dios fuera hombre, sería Jesús. Jesús, nuestro Salvador. Dios, nuestro Salvador. Son equivalentes, son sinónimos. Entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Vamos a ver, hermanos, a lo largo de este curso, vamos a hablar un poco acerca de esta esperanza. Vamos a tocar Evangelio. Es importante conocer el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el mensaje, no solamente el mensaje de salvación, sino era el mensaje o el arma que el apóstol Pablo usó para combatir el paganismo, para combatir las doctrinas que estaban amenazando con destruir la fe del pueblo de Dios. Entonces vamos a verlo un poco más luego. Dentro de poco tiempo vamos a estar conversando acerca de esta esperanza. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, dice en el capítulo, versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. A Timoteo es el destinatario. A Timoteo. La razón por la que Pablo escribe a Timoteo la podemos encontrar, o el pensamiento principal pues de la carta, la podemos encontrar en el capítulo 3, en el versículo 15. Pablo le escribe a Timoteo. ¿Para qué? ¿Para qué le escribe? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces Pablo le escribe a Timoteo con el propósito de mostrarle cómo debe conducirse en la comunidad cristiana, cómo debe relacionarse con los miembros de la iglesia. De ahí una gran importancia de esta carta. Nos habla pues de la vida cristiana, cómo debe desarrollarse la vida cristiana. Nos habla de la madurez, porque nos habla de las características de los hombres maduros y fieles. El mayor nivel es el nivel de los ancianos. Bien, entonces el autor de la carta, de estas cartas pastorales, es el apóstol Pablo, aunque hay ciertas dudas en algunos. A mi juicio, el autor es el apóstol Pablo. El destinatario, Timoteo. El propósito de esta carta es para que sepa Timoteo cómo debe conducirse en la casa de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Allí están escondidos, pues. No escondidos, vamos a decirlo así. Pensando un poquito, se me vino a la mente Colosenses en el capítulo 2. En Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y claro, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, es el llamado a anunciar las virtudes de Jesucristo, el que nos llamó de las tinieblas a la luz. Por lo tanto, la iglesia preserva la verdad, guarda la verdad, comparte la verdad. Allí está la verdad.
en el pueblo de Dios. Por eso es muy importante cómo conducirnos en la comunidad cristiana. Una conducta muy diferente al paganismo que rodeaba la iglesia. Muy diferente. Muchos de los convertidos en ese tiempo vienen del paganismo y arrastrando pues una serie de conductas. Por eso es que Pablo le escribe a Timoteo cómo debe conducirse y que nadie debería tener en poco su juventud, sino ser ejemplo en conducta, en palabra, en fe. Entonces esa es la razón por la cual el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Pero, ¿quién era Timoteo? ¿Quién era Timoteo? En las Escrituras encontramos algunos datos acerca de quién era este joven Timoteo. Timoteo fue hijo de un pagano y de una judeo-cristiana. Y eso lo pueden ver en Hechos, capítulo 16, el versículo 3, que nos menciona pues por primera vez a este joven Timoteo. La madre de Timoteo se llamó Eunice. Según la presentación de Hechos, fue compañero de Pablo desde el así llamado segundo viaje misionero. En esta obra, en Hechos, pues en esta obra, es mencionado por última vez en Hechos 24 a propósito del último viaje de Pablo a Jerusalén. ¿Qué podemos más decir de Timoteo? ¿Qué dicen las Escrituras sobre Timoteo? Timoteo aparece como corremitente en 1 Tesalonicenses, en 2 de Corintios, en Filipenses, en Filemón. También aparece Timoteo enviando saludos en Romanos capítulo 16. Entonces todo esto muestra la estrecha relación que el apóstol Pablo tenía con este joven tan valioso del primer siglo, como lo fue Timoteo. Pablo envió a Timoteo de Atenas. Él lo envió a Macedonia para, según el apóstol, para afianzaros y daros ánimo en vuestra fe. Eso está en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, el versículo 2. Esperando recibir de él noticias de esa comunidad. Es decir, una de las funciones de Timoteo era servir de mensajero al apóstol. Timoteo llevaba cartas, llevaba ánimo, traía noticias al apóstol Pablo. Fue realmente no solamente un compañero muy útil en el sentido de la predicación, sino también fue una buena compañía para el apóstol Pablo. Me imagino la amistad profunda que Pablo y Timoteo llegaron a desarrollar. Muy bien, bueno, ese fue Timoteo. Esta es, hermanos, una corta introducción de estas epístolas llamadas pastorales. Continuaremos en la clase 2 esta importante carta. Por ahora, Pablo es el autor de esta carta, el destinatario es Timoteo, y el propósito es para que Timoteo sepa cómo debe conducirse en la comunidad cristiana. Qué importante. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo en la segunda clase comienza a combatir
las enseñanzas extrañas y erradas que son destructoras para la fe. Hasta la próxima clase. Gracia, misericordia y paz para todos.